Dijimos entonces, Primera de Pedro se escribe alrededor de ¿qué año? Muy bien, muy bien. 64, 65. La mayoría coinciden en eso, porque en esa fecha, ¿qué pasó? Empieza la primer gran persecución por el Imperio Romano. Antes ya habían tenido persecución a manos ¿de quién? De los propios judíos. Y miren, la persecución de los judíos dura casi todo el primer siglo. Después del 70, después de Cristo, que se produce ¿qué hecho? La destrucción. Les impiden a los cristianos entrar en las sinagogas. Recuerden que la primera iglesia, la gran parte del primer siglo, los convertidos y la iglesia nace siendo ¿qué? Judía, ¿sí? Son judíos convertidos. Esos judíos siguen yendo a la sinagoga como hábito. Y Pablo aprovecha esto, porque los cristianos ¿qué día se juntan? ¿Están dormidos, che? ¿Qué día se juntan? El primer día de la semana. Era un día laboral para ellos. La cena del Señor, que era un ágape, comían, se juntaban y participaban de los símbolos, era después del trabajo. Pablo le dice, espérense, ¿por qué? Porque venían caminando, vaya a saber cuántos kilómetros, después de laburar, había muchos siervos, espérense para tener ese encuentro. ¿Sí? ¿Y por qué les beneficiaba el primer día de la semana? Porque muchos judíos se juntaban el sábado. Entonces iban el sábado a la sinagoga y el domingo se juntaban. ¿Sí? Fíjense que en algún momento Pablo lo echan de la sinagoga y empieza en la escuela de al lado, dice, en la casa de al lado. Bueno, pero porque ellos se juntaban el sábado y el domingo les permitía. Pero después del 70, ellos escriben una serie de bendiciones y maldiciones, y entre ellos los malditos eran los cristianos, y ya se les prohíbe definitivamente la entrada a la sinagoga, ¿no? Pero anteriormente incluso vimos con Santiago que la palabra sinagoga aparece como encuentro también, siendo obviamente que es el primer libro escrito del Antiguo Testamento. Y esa persecución judía permanece cuando vemos Hechos de los Apóstoles. Pablo dice su método y estrategia de predicación, ¿dónde era? Cuando llegaba a un lugar, ¿a dónde iba? A las sinagogas los sábados, ¿bien? Y como era una costumbre darle el rollo a la persona que entraba, ¿él qué hacía? Y bueno, leería Isaías 53, ¿y qué predicaba? A Cristo, dice, y a este crucificado, ¿no? Y obviamente hablaba él era testigo de la resurrección de Cristo. Lo aguantaban un tiempo y después lo sacaban. Y ahí donde creían, ¿quiénes creían primeramente? Los judíos que estaban en la sinagoga. Segundo, los gentiles que iban a la sinagoga. ¿Por qué se acercaban los gentiles a Pablo? Porque había gentiles que habían dejado el politeísmo romano y algunos eran prosélitos puros, es decir, se habían circuncidado y ya abrazaban, pero otros eran simpatizantes o prosélitos de la puerta, como pasó con algunos centuriones. ¿Tá? Ellos también, al estar en ese lugar, escuchaban el Evangelio y dice la palabra de Dios que también se convertían. Y así nacían las iglesias fundadas por Pablo. ¿Tá? ¿Se entiende? Esa era la estrategia, entre comillas. Con excepción de algunos lugares, por ejemplo, cuando va a Atenas, ¿qué hace Pablo? Dice, su corazón se enardecía al ver ¿qué? La idolatría. Y como ellos tenían por costumbre que sus filósofos se paraban en algunos lugares de las plazas, daban sus filosofías, pero era como que iban a la gorra, ¿no? Esperaban también una retribución. Pablo toma también esta estrategia y ¿qué hace? Y predica.
y como le escuchan algo nuevo, después lo llevan a un lugar, ¿se acuerdan? Después cuando habla de la resurrección le dice, este está pirado, ya te vamos a escuchar otros días, pero algunos creyeron. Pero no era la práctica habitual de Pablo, es decir, pero Pablo era, obviamente estaba guiado por el Espíritu, pero tenía la capacidad de poder adaptarse a las circunstancias, ¿sí? Incluso no es el mismo el mensaje que daba en la sinagoga que el mensaje que ustedes ven en Atenas. No les habla ya de costumbres judías ni de nada de eso. Les habla, ustedes son religiosos, vi muchos, muchos dioses, y toma eso para decir al Dios no conocido, a ese, fíjense, ¿no? A veces está bueno ponerse a escudriñar y a pensar en esto, cómo predicaban ellos y cómo llegaban a la gente. Este era el inicio de la iglesia. Ahora, cuando llegamos a Primera de Pedro, vemos que había cristianos que por esa persecución tan fuerte en Roma, ¿qué tuvieron que hacer? Los que no murieron se tuvieron que ir, ¿sí? ¿A dónde se fueron? A un montón de lugares. Pero Pedro, considerando esto, hace un escrito. Y vamos a abrir entonces, y ahora vamos a empezar a leer ya la primera carta de Pedro. Él arranca diciendo, vamos solo a leer los 2 primeros versos. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acá nomás, acá a la vuelta. En primer lugar, él se presenta, todas las cartas tienen una forma de presentación y una forma de conclusión, lo vemos cuando leemos Pablo, por ejemplo, lo mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? Pedro toma la misma forma introductoria y dice, Pedro, ¿qué? Apóstol. La presentación marca primero quién es él, no es cualquier Pedro. La palabra apóstol, ¿saben qué significa? Un enviado de una parte a otra con una comisión definida. Inicialmente eran los que llevaban, ¿qué? Mensajes, cartas, documentos, el apostelo, ¿sí? El apóstol de Jesucristo, porque después surgen otros llamados apóstoles, pero son de la iglesia, son los misioneros, ¿sí? ¿Y cuál era la condición de apóstol de Jesucristo? Ser testigo de ¿qué? La resurrección. Por eso Pablo es apóstol, ¿sí? Pero además con una comisión dada por Cristo. Al grupo de los 12 los nombra directamente apóstoles, porque Jesús tiene un montón de otros discípulos que no nombra apóstoles. En un momento manda a 70, ¿se acuerdan? Pero esos no fueron nombrados apóstoles, fueron 12. Pablo tuvo la revelación de Cristo y Cristo mismo le da el apostolado. Por eso es que hoy nosotros entendemos por la palabra de Dios que ya no hay apóstoles. Vos podés ponerte el título que vos quieras, pero ese ministerio quedó y terminó en el 95 después de Cristo con el último apóstol vivo que era Juan, ¿sí? Ahora, usted decir, bueno, pero por lo que significa la palabra, todos tenemos una comisión y bueno, está bien si querés nombrarte apóstol por eso, pero la categoría apóstol de Jesucristo como Pedro se presenta acá, hoy no es más, ¿sí? Todos somos enviados, en algún punto somos hasta profetas, porque decimos cosas que van a suceder en base a ¿qué? A lo que Dios ya dijo que va a suceder, que es su palabra. Pero esta categoría y esta autoridad que ellos tuvieron, hoy entendemos por su palabra que ya no es así. Y él dice así, a los expatriados de la dispersión. ¿Te puedo hacer una preguntita? Una preguntita, ¿Los sí. expatriados Sí. eran porque eran perseguidos o porque no los dejaban entrar a la sinagoga esos judíos? No. Eran porque habían sido sacados de su lugar, ¿sí? Porque acuérdense todavía... Porque
como no los dejaban entrar a la sinagoga, podía ser que... Claro, pero eso sucede después del 70. Acá estamos en el 64 y dijimos la vez pasada que la persecución fue estricta para cristianos. Porque Nerón se entera de esta diferencia. Acuérdense que los gentiles veían a los cristianos al principio como una subsecta de los judíos. ¿Por qué? Ilógico, porque eran judíos los cristianos, ¿tá? Y salen de ahí. Pero Nerón se entera de esto porque él tiene algunos prosélitos cerca de su imperio, allegados a él, y les dan la diferencia. Por eso la persecución estricta es a cristianos. Lógicamente algunos eran judíos que caían en eso, pero no eran todos así. Entonces ellos se tienen que ir de Roma. En algún tiempo también se persiguió, ¿se acuerdan?, a los judíos de Roma, y Pablo se encuentra con un matrimonio que había salido de esa persecución. Priscila y Aquila eran judíos y sí ahí había... recuerden que el antisemitismo es a través de la historia, y en ese caso sí habían sido judíos, pero no acá. Acá es estrictamente a los cristianos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver un mapa ahí que se llama Mapa 1. Y ahí después vamos a poner un Mapa 2. Mapa 1, Mapa 2. Ahí está, Mapa 1. Bueno, fíjense, ahí hay algunas zonas, está como muy grande para que todos identifiquen, ¿sí? Está Macedonia, Grecia, el Ponto, Capadocia, Galacia, Asia Menor, ¿sí? Que hoy es parte de Turquía, y Bitinia. Y el Mapa 2, ahí está. Bueno, este no lo conseguí en español, pero como acá tenemos a alguien que estuvo en Brasil, dispersado de comunidades judaicas. No sé cómo se dice, pero... lo encontré en portugués. Bueno, fíjense, ahí está un poco más marcadas los lugares. Fíjense dónde está Judea, fíjense allá arriba, Antioquía, ¿sí? Que esa era la iglesia donde se congregaba ¿quién? Muy bien, Pablo, ¿sí? A Pablo, ¿se acuerdan? Lo van a buscar a Tarso y lo llevan en Antioquía, y Bernabé y Pablo están ahí. Después se va Silas también a Antioquía. Y dice que estos expatriados ahora están en estos lugares. Son lugares conocidos muchos para nosotros, porque también en esos lugares hay iglesias donde se han mandado cartas, ¿sí? Es la porción de Asia Menor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el tiempo histórico donde las personas de estas regiones tuvieron el primer encuentro con el Evangelio? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué no empiezan por ahí? ¿Cuál fue el momento en la historia donde las personas de estas regiones, algunos obviamente, tuvieron el primer encuentro con el Evangelio? ¿Eh? ¿Cuándo fue Pablo, dicen, el primer viaje? ¿Quién más? Muy bien, Alexa, en Pentecostés. Fíjense, vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. No sé si alguien lo había dicho antes de Alexa, pero la felicité a Alexa y a todos los que pensaron igual con ella, ¿no? Para que no quede nadie afuera. Porque después me dicen, yo lo dije primero. Bueno. Claro, no comenten en YouTube. Tardos para irarse. Bueno. 2.9, Hechos 2.9. Fíjense, dice, el 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Qué pasaba en esta fiesta? Judíos de todos los lugares iban a Jerusalén. Judíos que habían muchos nacido en otros lugares que no eran Jerusalén y que por ende tenían las lenguas de esos lugares, ¿verdad?
Dice 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, ahí está Ponto, fíjense, Asia, Frigia y Panfilia también están ahí en el mapa, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos. Muchos de ellos se convierten en ese primer mensaje de Pablo, y nosotros dijimos, muchos se quedan en Jerusalén, quedan ahí, porque lógicamente los oráculos divinos, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Pero otros vuelven a sus lugares después de la fiesta. Por eso es que cuando leímos también la clase pasada acerca de si realmente Pedro muere o no muere en Roma, en los apócrifos que leíamos decía que Pedro y Pablo habían fundado la iglesia en Roma. Falso. La iglesia en Roma, posiblemente este también es el punto que da el destello para que los que volvieron después a Roma se junten. Vos estuviste en la aparición en lengua, yo también, vos tenés a Cristo, y ahí empieza la iglesia. Es un misterio, nos enteraremos algún día cómo fue. Pero muchos que vuelven a estos lugares, es cierto después lo que dice Sergio, que lógicamente cuando Pablo va en su primer viaje por esta zona, que muchos más llegan al Evangelio. ¿Por qué? Porque esos judíos que se convierten, muchos siguen yendo a las sinagogas. ¿Tá? ¿Y qué hacía Pablo? Iba a la sinagoga. Entonces, justamente el Evangelio es renovado. Y después que reciben un escrito de Pablo, ¿qué escrito reciben? La carta a los Gálatas, ¿sí? Y ahora van a recibir otro escrito, que es el escrito de 1 Pedro. ¿Tá? Va cerrando un poco. Vieron que a veces está todo ahí, pero falta como unirlo. Así que bueno, tenemos cristianos que fueron perseguidos de una forma bastante trágica y cruenta, muchos de ellos murieron, y claro, se encuentran lejos de su patria, por eso dice expatriados, ¿no? Y Pedro tiene que darles un mensaje. En primer lugar, tiene que poner aliento en su vida, porque ustedes imagínense esto, ¿no? Viene la persecución a Mar del Plata y de un día para el otro hay un decreto de que si te agarran o te decapitan sería la muerte más noble, ¿no? Pero lo mínimo que te van a hacer es te van a poner piel de un animal y te van a tirar a que te morfe un león, o los perros de casa, o te van a prender fuego untado con brea en la esquina de tu casa, ¿no? Y entonces manoteás lo que tenés al lado, si podés, y rajás, ¿sí? Sobre todo cuando ves que no son solo rumores, sino que ya hay soldados buscando, ya te enteraste que lo agarraron a tu hermano con el que te congregabas y mataron a toda su familia, y vos decís, yo tengo que preservarme, tengo que ir, ¿no? Y perdiste todo por lo que trabajaste, ¿no? A veces estamos muy arraigados nosotros a las cosas materiales, ¿no? Demasiado, y de un día para el otro no lo tenés más. Pero no solo lo material, es que corre en riesgo que tu vida y la de tus hijos, porque a veces incluso unos por su vida no le importaría demasiado, pero cuando tenés hijos, uno pondría la vida por sus hijos. Entonces ahí es otro cantar, ¿no? Y entonces, ¿cómo estarían los corazones, creen ustedes, de estos hermanos? ¿Cómo estaría tu corazón? Es la primera pregunta, ¿no? Que de todo, ¿no? Pasaría por su vida. Y si bien ellos van a estas regiones y ahí hay cristianos, hay resistencia también, porque ahora el vecino te puede denunciar al emperador, al gobernante o a las autoridades. ¿Quién te va a abrir la puerta?
Está difícil, ¿no? La situación. Utilizaban exactamente, pero eso es más adelante, ¿sí? Entonces, en esta situación, Pedro escribe, y él dice así: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿qué dice el verso 2? Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos primeros dos textos, sobre todo el texto 2, da lugar a por lo menos 5 doctrinas distintas. Podríamos estar todo el año con este solo verso que Pedro pone acá. ¿Por qué, Pedro? Porque... No voy a... Tranquilos. Para eso está el CALE, para las doctrinas. Pero sí quiero que podamos leer sí algunos textos en lo que queda de este tiempo, y lo vamos a seguir la clase que viene. Porque acá empieza la doctrina de la elección. Podemos hablar de la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, fíjense que en ese texto se habla de Dios, del Espíritu Santo y de Jesucristo, ¿no? Muchos, los que no creen en la Trinidad, dicen la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Pero no necesariamente un término tiene que estar para que sea real. La Trinidad se manifiesta incluso desde Génesis, cuando dice hagamos, ¿no? Al hombre. Pero fíjense cómo, yo pensaba cómo puede ser que un pescador hilvane tantas doctrinas en un solo verso. Y lo mismo se preguntaron los que los escucharon, ¿no? Que dijeron, estos son del vulgo, ¿cómo tienen esta capacidad? ¿Quién le dio la capacidad? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y el primer fortalecimiento que estos hermanos tienen es que Pedro les recuerda algo. Ustedes son elegidos por Dios. No importa si los demás los rechazan, no importa la situación en la que estén, de la mano de aquel que los eligió, no se van a caer. Sí, y esto es importante. Para ellos, seguramente fue un bálsamo recordar esto a su corazón, pero lo sigue siendo hoy para nosotros. Nadie se cae de las manos de aquel que te eligió. Ni la vida, dice Pablo, ni la muerte, ni principados, ni... Y si queda algo, dice, ni ninguna cosa podrá separarme. La pregunta es si lo creemos de todo corazón, si tenemos la convicción estricta de que esto es así, ¿no? Ahora, yo quiero leer algunos textos. Me quedan 10 minutitos, pero vamos, lo que quede a leer. Vamos a pasar los micrófonos porque a ustedes les gusta mucho leer. Ahí está. Bueno, arranca vos y de este lado Celeste, a ver, que está ahí con la Biblia en mano. Quiero decirles algo, que la idea no es empezar a debatir ni nada, simplemente es exponer los pensamientos teológicos que existen hoy día, que por lo menos los más importantes son 2, desde el siglo IV hasta ahora, que no se ponen de acuerdo los teólogos, no nos vamos a poner de acuerdo nosotros, pero la idea sí es plantear y poder pensar un poco estos pensamientos que surgen de esto, que es elegido según la presciencia de Dios, ¿sí? Vamos a leer primero, porque ¿saben qué? Las dos escuelas teológicas principales no discuten en la elección de Dios. Lo que sí se discute es en base a qué Dios elige. Y ahí se devanan la cabeza unos y otros. Pero la elección de Dios está pintada a lo largo de toda su palabra. Vemos elección de Dios en personas que nunca nosotros hubiésemos elegido jamás para ninguna tarea. Yo mismo, ¿no?
Pero a lo largo de la historia, nosotros vemos cómo puede Dios elegir a un embustero como Jacob. Y decir, como dice Pablo, no habían nacido ni habían hecho nada bueno y malo, y Dios ya dice a Jacob, amé. Empiezan las preguntas, ¿no? En nuestra mente. Vamos a leer entonces algunos textos. La palabra ahí elegidos puede ser también seleccionados, ¿sí? o escogidos. Y son llamados a salir, también significa eso. Vamos a buscar, Sergio, vos vas a buscar, y María Marta, en Juan 3 textos. Vos vas a leer, Sergio, Juan, el Evangelio de Juan 10, 16, y el mismo capítulo 10, 26 al 29. Y María Marta en Juan va a buscar capítulo 15, verso 16. De este lado, Celeste va a buscar 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 14. Y Juli, ¿trajiste los lentes, Juli? Sí. Juli va a buscar Romanos 8, 33. Y vamos con un texto más de este lado. Marisa, ¿podés leer? Marisa, vos vas a buscar 2 Timoteo 2:10. Vamos por ahora hasta ahí. Quiero decirles que son como 20 versículos, no los vamos a leer todos, pero yo quiero que tengan en mente la idea de que la elección de Dios está en toda la palabra. Después de estos textos vamos a leer textos en el Antiguo Testamento también, ¿sí? ¿Los tenemos o no los tenemos? Bien, arrancamos entonces, Sergio, dale. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Perfecto. Bueno, ahí parte de ese verso recordábamos recién. Y es interesante, la primera lectura dice Jesús, tengo, no dice tendré, tengo otras ovejas, ¿y qué dice? ¿Qué le falta a esas ovejas? Un pastor. Antes. Un redil. Le falta escuchar la voz. ¿Y qué va a haber al final de eso? 2 rediles, judíos y gentiles. Dios tiene un solo pueblo, la iglesia, ¿sí? Pero es interesante lo que Jesús da, porque Jesús es Dios, y dice, tengo, presente. No escucharon aún el Evangelio, pero Él dice, tengo ya otras ovejas, ¿sí? 15, 16, María Marta. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Perfecto. No me... ¿Quién? Yo, dice Jesús, los elegí a ustedes. Texto siguiente, dijimos, 2, ¿no? Tesalonicenses 2:13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, esto refuerza esta lectura, lo que acabamos de leer en Juan. Fueron escogidos y fueron llamados en un tiempo, en el tiempo que Dios previó para eso, ¿sí? Pablo es uno de los que más habla de este tema por su vida. Porque él merecía algo. Él entiende, y fíjense, cuando él dice, yo soy el último,
no merezco nada, pero dice yo soy el primero de todos los pecadores. Es impresionante la consideración que Pablo tenía. Y no mereciendo nada, él es un escogido, dice, él mismo dice, ¿no? Escogido para. Y vamos a ver más adelante que no son tan importantes los cómo de Dios, sino los para de Dios. Porque si no, perdemos mucho el tiempo y eso no nos genera nada bueno, ¿sí? El otro texto, 2 Timoteo, ¿no? ¿Les dije? ¿O Romanos? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Perfecto. Otra vez acentuando la elección soberana. 2 Timoteo 2:10. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Perfecto. Tengo más textos ahí. Uno de ellos está ahí nomás en 1 de Pedro 2:9. A ver, yo lo leo, lo tengo acá. 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Bueno, y ahí empieza, real sacerdocio, nación santa, exacto. Hay algunos textos en el Antiguo Testamento. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. Vamos a buscar, ¿quién se quedó con el micrófono? Deuteronomio 14:2. Vos, Deuteronomio 14:2. Martita, ¿tenés Biblia ahí? ¿Tenés celular? ¿Pero podés leer? Sí. Dale. Salmo 65:4. Salmo 65:4. De este lado, ¿quién quedó? Ahí atrás, ¿quién lee? Eli, ¿querés leer? ¿Sí? Eli, vas a buscar Salmo 105:43 y la última lectura, yo la tenía por acá. Aide, ¿vos tenés para leer ahí? Dale. Jeremías 1:5. Todos los textos les van a quedar cuando les pase todo este resumen de cosas, así que no se preocupen, porque hay estos y muchos más ahí para poder repasarlos si tienen ganas. Estamos entonces con los textos ahí de Jeremías 1:5, ¿lo buscaste bien? Bueno, empezamos con el primero que les di, que fue Deuteronomio 14:2, con micrófono en mano. Porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Perfecto. Ya que estás en Deuteronomio, para no salir de ahí, busca Deuteronomio 9, ahí nomás un poquito, unos capítulos atrás. Deuteronomio 9, 4 al 6. Deuteronomio 9, 4 al 6. Sí, léelo. No piense tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra, pues por la impiedad de esta nación Jehová las arrojará de delante de ti. ¿Sigo? Sí. Sí, hasta el 6. No por justicia ni por rectitud de tu corazón entra a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esta nación. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Qué les parece? ¿Hay algún parecido con nosotros? No. Nada. No. Algo interesante. No es la justicia por tu justicia. Si fuese por nuestra justicia, seguiríamos
en nuestros delitos, pecados y condenados. Porque la justicia de Dios, que es inherente a Dios, lo establece así. Si solo Dios hubiese aplicado su justicia para con nosotros, nuestra condición es condena, es separación de Dios. Pero Él tuvo que de nosotros. La misericordia es optativa para Dios. ¿Tendré misericordia? Qué injusto es Dios. No es injusto porque en su justicia ya estábamos. En su justicia estábamos condenados. Y esto es lo que muchos, y nosotros todos, nos cuesta entender. Pero yo te quiero decir algo. Dios es justo, aunque no lo entiendas. ¿Saben cuál es nuestra idea? Siempre es de traer a Dios a nuestro molde de justicia. Dios no puede actuar así porque sería injusto. ¿Así? ¿Basado en que vos sos el marco de justicia universal? Pero ese es un ejercicio que intelectualmente se ha hecho siempre y lo hacemos incluso nosotros como hijos de Dios. A veces pecamos de querer ser más justos que Dios, ¿no? Y nos olvidamos, a mí siempre me viene, ¿se acuerdan la parábola que Jesús cuenta de aquellos que están buscando trabajo? Algunos están tempranito y van a trabajar, pero algunos en la última hora. ¿Y qué pasó? Les pagó lo mismo. Bajo nuestro marco de justicia, es una injusticia. ¿Se entiende? Pero es interesantísimo porque ahí se muestra la gracia de Dios. Dice, había una norma, vos ibas a cobrar esto por trabajar. No había un tiempo de, no, por tantas horas, ¿no? Había un marco. Entonces, en la respuesta de si yo quiero tener misericordia, ¿quién me lo va a impedir? Dice el dueño, ¿no? Y esta es lo que nosotros a veces caemos en este error, ¿no? Que son errores teológicos también, de decir, Dios no puede obrar así porque si no sería injusto. O Dios no podría obrar así porque entonces Dios es amor. Y ahí viene, por ejemplo, el cuestionamiento del infierno. Saben que hay personas que creen en Cristo y aún que Cristo resucitó y todo, pero no creen que haya un infierno. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender que vamos ahora al otro lado, a que si Dios es amor, puede haber una eternidad de condenación. Y así el hombre siempre ha tratado de traer a Dios a su molde cerebral y de lo que puede entender de lo que es o no justicia. Por eso vamos a ver a lo largo de estos textos que nos van a surgir preguntas siempre. Pero, hermano, no dudes de que Dios es justo y no dudes de que Él en esencia es amor. Termino porque me pasé. La clase que viene seguimos leyendo y vamos a ahondar un poquito más en estas doctrinas.